Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en un nuevo diálogo online, que ya sabéis que son estas charlas que desde la ACEC, la Asociación Col·legial d'Escriptors de Catalunya, Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, venimos manteniendo con escritores de toda índole, normalmente vinculados de un modo u otro a Cataluña, pero de vez en cuando salimos por peteneras y hay algún autor que nos interesa fuera de nuestro ámbito y, pues bueno, charlamos también con él porque nos interesa su libro, básicamente. Recordaros antes de empezar que la ACEC es una asociación que defiende los derechos morales y patrimoniales de los escritores nacidos o residentes en Cataluña, independientemente de la lengua en la que se expresen, y que este acto, aunque está organizado por nosotros, está patrocinado por Cedro. Y dicho eso, saludamos a nuestro invitado de hoy, Cristóbal Polo. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Hemos traído a Cristóbal por este libro pequeñín, que a ver si se ve bien aquí, que es Cuadernística, cuadernística sería como el arte de los cuadernos, por así decirlo. Ahora hablaremos sobre el contenido de este libro. Está publicado por Bundenkammer, que ya sabéis que hacen estos libros pequeños, las pequeñas joyas literarias. Y Cristóbal, os lo presentaré básicamente. Él es gaditano, nacido en el 82, es poeta, ha publicado varios libros de poesía como Teoría del vuelo, Tuviéramos o Tumba común, y también tiene algún libro de relatos como Cuentos premonitorios, y además es también dedicado al arte del cine. Tiene un cortometraje titulado Alrededor de la tumba común y es coautor del guión de Ursúas, que es un largometraje del director Roy Fernández. Además, es que colabora con Yeva Rusteikate, él luego lo pronunciará bien, no os preocupéis, que es en el proyecto de edición y encuadernación artística de Siberiana Books, que tiene mucho que ver con el libro del que venimos a hablar y que ahora nos explicará él. Y luego tiene algunas obras que combinan otro tipo de escrituras, otras escrituras con otros soportes, como la fotografía estonopeica, que ahora nos explicará él qué es esto, el cine Super 8, que esto sí que lo sabemos los que tenemos cierta edad, y el montaje radiofónico. Dicho esto, este libro, digamos, por resumirlo de un modo rápido, es un libro vilamatiano, ¿no? Digamos, el tono, el tipo de libro metaliterario, de libros que hablan de libros, por así decirlo, o libros que hablan de autores, pero es un libro que nos invita principalmente a llevar siempre un cuaderno encima. La palabra cuaderno es un poco... aquí hablan de cuadernos, pero nos estamos diciendo de libretas, en el blocs de notas o cualquier cosa que puedas meter dentro del bolsillo de tu americana o de tu tejano o del bolso o de donde sea. Y bueno, en el libro nos viene a explicar que hay una tribu de cuadernistas que está formada principalmente por escritores, artistas, pensadores y demás gente de mal vivir en general, y que bueno, tú puedes formar parte de ellas, lo que viene a decirte el libro, y te dice que para hacerlo solo tienes que concebir el cuaderno como un laboratorio, como un espacio de retiro, como una forma de resistencia o como una cosa, un soporte vital para tu desahogo personal. Este libro se mezcla ensayo, narración breve y aforismo, también narrativa. Y bueno, aquí tenemos a un montón de escritores, a Emily Dickinson con sus papeles cosidos a mano, a Robert Walser con ya sabéis, con sus microgramas, su escritura microscópica. Tenemos también diarios filmados como los de Jonas Mekas, y bueno, tenemos muchos ejemplos que irán saliendo a lo largo de la conversación. Y yo, por empezar por algún sitio, vamos a dejar ya que hable Cristóbal, que es lo que queréis, y yo por empezar por algún sitio, Cristóbal, quería preguntarte, o sea, ¿de dónde sale este libro? Porque es verdad que es un libro raro, o sea, dentro del panorama literario, de golpe es un libro que se descuelga de lo habitual. Bueno, pues antes de nada, gracias por el interés, muchas gracias por el interés y muy contento de estar aquí contigo hablando de este libro que, como dices, es particular. Es particular. Justamente es un libro que nace, en el fondo, como un texto que es más bien una broma. Inicialmente se presenta como un pequeño texto al hilo de mi uso habitual de cuadernos. Sí. Los cuadernos que en un momento dado empieza a ofrecerme, a proporcionarme Yeva Rusteikate, a la sazón mi mujer, en ese momento. Pero a partir de ahí desarrollé una grafomanía nueva que está mucho más apegada al cuaderno. Entonces, a partir de ahí he ido acumulando muchos cuadernos y nació como un texto, una especie de manifiesto barra broma, para un poquito, pues, para apoyar el proyecto de Siberiana Books. Lo que pasa es que luego la cosa empezó a ampliarse, empecé a añadir historias, empecé a añadir reflexiones, empecé a añadir capas nuevas y lo que inicialmente era un texto ligero y circunstancial
empezó a convertirse en otra cosa. De hecho, todos los pasajes iniciales se fueron desechando y, de hecho, del texto inicial, curiosamente, del texto germinal no ha quedado prácticamente nada. Y se convirtió al final en un ensayo, porque fue añadiendo capas. A la capa más que podría más asimilarse al manifiesto se añadió luego la capa más narrativa, con todas esas historias de cuadernistas. A esa capa, evidentemente, también se añadía una capa más lírica. Lo que ocurre es que, porque yo vengo de la poesía, y esa capa lírica está ahí, pero de forma muy contenida, yo creo. No hace que el libro sea un libro de poesía en ningún momento, ni siquiera de prosa poética. Y luego a esa capa también estaba la capa más reflexiva, más ensayística, la capa que trata de dilucidar qué es un cuaderno y de establecer esa frontera entre el cuaderno y lo meramente diarístico, porque en el fondo hablar de cuaderno no es hablar de diarios. Claro, un diario es un cuaderno, pero no todo cuaderno es un diario. Porque, o sea, a ver, poco a poco. O sea, entendemos que esto empieza por. O sea, tu pasión por los cuadernos empieza un poco por contagio de tu mujer, hemos entendido. Sí, exacto. A ver, yo. Tú antes de más joven no tenías costumbre de cuadernos, de llevar cuadernos ni nada de esto. Yo llevaba diarios y cuadernos muy dispersos. Y de hecho siempre he llevado cuadernos, pero cuadernos muy dispersos que lo mismo lo empezabas y lo olvidabas o lo utilizabas para un proyecto concreto, luego utilizabas una libreta diferente, pero no de forma sistemática, centrándome en el objeto y creando un sistema de escritura de principio a fin, es decir, agotando el objeto hasta el siguiente cuaderno. Eso no lo había hecho antes. De hecho, no había puesto nombres a mis cuadernos hasta ese momento. Todos mis cuadernos tienen un nombre. Y eso hace que que cada cuaderno sea un pequeño mundo que representa una determinada época de escritura. Vale. Y entonces, bueno, entonces, pero tu mujer tiene Siberiana Books, Exacto. que es una empresa que hace cuadernos, ¿no? Es un proyecto de encuadernación artística y también de cuadernos. De cuadernación artística, pero son cuadernos artísticos, pero son cuadernos, a fin de cuentas. Son cuadernos, exacto. Y en blanco, para que la gente los pueda rellenar. Correcto. O ya viene. Vale. Correcto, vale. Y entonces, de ahí tú te pones a colaborar con ella y hacéis estos cuadernos. ¿Estos cuadernos qué característica tienen? ¿Tienes alguno ahí? Sí, mira, pues aquí hay de todo. Cuadernos con diferentes tipos de papel antiguo reciclado, con encuadernados en tela, con guardas cosidas a mano, cuadernos con papel decorado al engrudo, cuadernos con papel marmoleado también, con sus lomos en tela, son cuadernos siempre con una cabezada que se llama cosida a mano, con sus guardas, todo muy cuidado. Es un objeto artesanal y muy cuidado, que hace que al final te acerques al papel, a la página en blanco de otra manera. Esto, que puede parecer un simple fetichismo, dio pie a un tipo de escritura, por mi parte. Y también digo en el texto que la cuadernística no es un fetichismo del papel, va más allá de eso. Tampoco es un fetichismo de la caligrafía, creo que va más allá de eso. Tiene que ver también con el juego con lo fragmentario y sobre todo con un tipo de mirada, yo diría. Claro, porque aquí, claro, o sea, vamos a empezar. Tú dices que una de las cosas que dices en el libro, que lo acabas de mencionar ahora, es que todo cuaderno debe tener un nombre porque cada cuaderno pertenece a un mundo y es un mundo. Correcto. ¿Cómo se bautiza un cuaderno? Pues el nombre te puede venir por muy diferentes vías. Lo mismo es la palabra que define ese momento, alguna cosa que te has encontrado, el lugar en el que te encuentras. Puede ser muchas cosas. Por ejemplo, ¿no? Este que tiene un pequeño papel marmoleado, troquelado en círculo, pues se llama, por ejemplo, eso se llama cielo blanco. Vale. Cielo blanco. Vale. ¿Por qué cielo blanco? Entiendo, esto es de la época de Lituania. Entiendo que es porque es el tipo de cielo que yo experimentaba cada día en Lituania. Un tipo de cielo tan cerrado, tan plomizo que se volvía blanco, de tan gris. O, por ejemplo, este otro, que de hecho, este es curioso porque este está hecho con tiene una tela que es un trozo de una camisa vieja mía. Si te fijas bien, es el bolsillo de la camisa. Sí. Una camisa que yo llevaba usando desde hace muchísimos años, hasta que se rompió finalmente.
se descosió y ya no podía usarla, ya llegó un límite en que no podía usarla. Dentro pues hay como aquí una tontería, una mano aquí, ¿no? Vale. Y como puedes ver, está lleno de papeles. Hay muchos cuadernos que están llenos de papeles porque, claro, yo aquí también voy indexando ideas. Luego voy buceando esos cuadernos en busca de ideas que voy marcando y recuperando posteriormente. Claro, yo me acuerdo una vez hablando con Rosa Montero que ella me decía que los cuadernos son, no, con Rosa Montero no, con Fernanda Melchor, que esto fue la escritora de Tormenta, bueno, no me acuerdo de eso, no cómo se titulaba su novela, pero que ella me dijo que los cuadernos eran sitios donde poner ideas que luego nunca rescatas, porque es verdad que mucha gente rellena cuadernos o libretas y luego no las revisa, que es lo normal, no revisarlas. Tú, por lo que veo, porque eres un loco, un fanático de revisar lo que has escrito, pero mucha gente las libretas las va rellenando, pero luego nunca mira para atrás. Ya. Yo sí que soy un poco loco en ese sentido, porque de hecho yo diría que lo mejor que he escrito está en mis cuadernos y si yo quiero encontrar material bueno, tengo que irme a mis cuadernos. Luego, a partir de ahí, decido qué hago con eso. Pero como vivo una gran parte de mi tiempo en mis cuadernos, pues claro, ahí hay material de todo tipo. Hay chorradas también, hay cosas muy livianas, pero luego hay ideas de las que puedo tirar después, posteriormente, y reelaborar. Mira, este otro cuaderno curioso, que es este que tiene también un troquelado, si te fijas bien, está abierto por dentro. Este lo tengo me lo hicieron para el rodaje de una película, de esa película que tú has mencionado. Sí. Tiene justamente un marco para mirar a través de él. ¿Sí? Vale. Claro. Y porque yo iba a esa película en calidad de guionista, pero también de cronista. Y entonces me llevé este cuaderno. Este se llama justamente Urzúas, que es el título de la peli. Vale. Me gusta mucho la idea esta de iniciar un cuaderno para una cosa, pero que acabe siendo otra, ¿no? Que tú lo ejemplificas con Peter Hanke, con el diario de anotaciones para su futura novela, y que, bueno, cuéntate un poco lo que le pasó y si esto es habitual. Yo creo que es habitual el proceso inverso, es más habitual, yo creo, ¿no? Que vayas tomando notas para crear bocetos en torno a una estructura narrativa y que finalmente te salgas del cuaderno y empieces ya a trabajar eso en una arquitectura más amplia y más coherente. Ahora, el proceso inverso es curioso y por eso es llamativo aquí, porque el proceso inverso, que esa arquitectura fracase y que permanezca el mero registro de las visiones y los instantes y que eso se convierta en una arquitectura propia, eso me parece llamativo. Claro. Porque él, como decíamos, o sea, él empezó a hacer un cuaderno en el 75 y que un momento se dio cuenta de que algo fallaba, de que había cosas que quedaban fuera del argumento y luego ella asumió que ese cuaderno no era para lo que había nacido y que lo importante era lo otro que había en el argumento. Claro, estoy descartando cosas que son muy valiosas justamente porque no entran en el marco de los personajes o de la trama que me he propuesto. Claro, es una pena. A partir de ahí desechas esa idea y empiezas a meter todo, porque en ese momento no es que todo valga, pero todo parece que está entrando en una especie de flujo muy interesante. Lo que pasa es que estaba yo pensando ahora que estabas con un cuaderno, pero claro, ¿cuál es la diferencia? Porque la nomenclatura aquí es delicada, ¿no? Cuadernos, blogs, libretas. ¿Qué es un cuaderno? ¿Qué es una libreta? ¿Qué es un blog? ¿Qué es un...? Claro, ¿por qué lo tuyo es un cuaderno? O sea, porque yo, incluso cuando estaba leyendo, pensaba en cuál era el formato que tú pensabas. Yo uso cuadernos pequeños, estos de un palmo de alto, como mucho, que te caben en el bolsillo de la americana. Yo veo que tú usas como unos que son más tipo libro. Son grandes, que son incómodos de llevar, de hecho, porque claro, son grandes. ¿No? Se ha cortado. No sé si te he perdido. Ahora sí que estás con él. Exacto, efectivamente. Yo sí que uso cuadernos que son tamaño, lo que podemos decir, la mitad de un folio. Que me dan un espacio mucho más confortable y más amplio para llevar. Exacto. Digamos que me resulta mucho más cómodo para enfrentarme a la escritura, básicamente. No es la anotación rápida funcional, sino que de repente es un blanco, es una página que me permite explayarme y desarrollar ideas.
no solamente limitarme a una anotación o a una lista de ideas o a una lista de conceptos, sino más bien ya desarrollar una observación o una impresión o un pensamiento. Yo siempre he pensado también que el tamaño del cuaderno tiene relación con el tamaño de la letra de uno. Yo tengo una letra muy hormiguita y entonces Claro, claro. con un cuaderno pequeño yo ya hago, digamos, ¿no? No, claro, eso es cierto. Mi letra es un tanto desgarbada, entonces sí que tiende a expandirse, Claro, sí, claro, sí, de claro. alguna manera. Oye, lo que a mí me Sí. gusta mucho es esta idea de que el cuaderno, como retomando un poco lo de Peter Hanke, esta idea del cuaderno como de las cosas que no tienen una finalidad, digamos, ¿no? O sea, pensamientos así muertos, y que un poco ahí hablas tú del artista secreto y pones el ejemplo de Pedro Casariego, ¿no? Como el cuadernista que es el artista interior, digamos, ¿no? Háblanos un poco de por qué pones este ejemplo. Pongo este ejemplo porque, claro, evidentemente, como la escritura secreta o la escritura privada no puede ser una forma de comunicación, ahí surge la trampa romántica, ¿no? Ese solipsismo impracticable, porque al final el artista interior directamente no es artista porque no produce nada. Entonces, es una quimera la idea del artista. Es muy bonita esa idea. De hecho, yo admiro mucho esa idea en Picascore, pero evidentemente es una quimera que no conduce a nada. Y ese juego me interesa mucho porque al final esa ambigüedad es la que también creo que crea tensiones en el ensayo. Al final, el objetivo no es escribir para uno mismo. Eso puede ocurrir, pero no es el objetivo final. Es el tipo de escritura que se desarrolla ahí lo que verdaderamente importa. Claro. Teresa, aquí hablas también de lo importante que es tener una vida de cuadernista. ¿Recuerdas el primer cuaderno que tuvo Isaac Newton? Yo no sé si recuerdas el primer cuaderno que tuviste tú. Seguramente será algún cuaderno que anda por ahí en algún cajón perdido de la época en la que todavía los cuadernos no estaban clasificados, ni indexados, ni numerados, seguramente. Claro. Pero yo llevo usando cuadernos prácticamente desde que empecé a escribir. Lo que ocurre es que no de forma tan sistemática como ahora. Y para el sistemático, Paul Valéry, ¿no? Que se levantaba cada mañana a las 5 de la mañana. Claro. Es que, de hecho, cuando has preguntado qué es un cuaderno, yo creo que podríamos tomar como referencia sus cuadernos para una definición de lo que yo considero que es un cuaderno, ¿Por básicamente. qué? Porque ahí se produce un equilibrio entre la escritura efímera y una escritura asentada que no es proyecto de otra cosa. Y también es sistemática, evidentemente. Valéry era una persona muy cuadriculada que tenía en sus cuadernos su principal proyecto literario. Por tanto, para mí Valéry, y también el caso de Ludwig Holl, con sus fragmentos que tendía en cuerdas para Sí. encontrar la combinación definitiva, está, creo, una definición provisional bastante acertada de lo que yo entiendo que es un cuaderno. Además es curioso porque hablando de Ludwig Holtz, cuando saltas a Japón y hablas de Yoshida Kenko y ves que, bueno, que tenía las paredes forradas de su cabaña, forradas de Correcto. papeles, digamos, y parece un poco que en esto todas las culturas han coincidido, digamos, ¿no? En el trato del cuaderno. Claro, claro. Yo, de hecho, también usé el mismo método para ordenar los fragmentos de este libro, A ver. porque hace un rato he pasado por otra casa, una casa de campo en la que a veces estoy. Hay un trastero en el que estuve ordenando las diferentes páginas y, claro, con el tiempo no he quitado las páginas de la pared, siguen allí, pegadas, con cinta Pero, adhesiva. pero para eso tienes que haber desmontado el cuaderno. Claro, para eso ya, es decir, el cuaderno ha dejado de ser ya el soporte de la obra, ha salido ya el texto del cuaderno, se ha convertido Vale, en un ensayo y los vale. diferentes fragmentos buscan una secuencia, una buena secuencia. Claro, Por eso, claro. claro, lo fragmentario aquí es muy engañoso porque detrás de todo esto hay una estructura a la que Ya. se le ha dado muchas vueltas. Y de hecho utilicé ese método justamente para encontrar una secuencia, un ritmo, una cadencia y unos contrapuntos que sirvieran para mostrar diferentes temas y gradaciones temáticas. ¿Te has quedado dormido tú alguna vez encima de un cuaderno y has hecho la flor de sueño o la flor del cuadernista dormido? Cuenta un poco lo que es, por favor. Bueno, una flor de cuadernista dormido es aquella mancha de tinta que queda en la hoja de papel cuando el utensilio de escritura se queda pegado a ella porque uno se ha quedado dormido. Entonces, evidentemente, la página absorbe, la fibra absorbe y se crea una mancha con diferentes ramificaciones que tiene la forma de una flor, una forma vegetal. Pero es que tengo también muchas manchas directamente en las sábanas. Yo tengo un montón de sábanas de mi cama llenas de manchas de tinta, básicamente. O sea que...
Oye, y luego está, claro, no tiene un nombre, pero habría una flor también de la muerte, porque hay muchos autores, muchos Correcto. cuadernistas que han dejado incluso explicada su muerte en quién era Luis Guillem, ¿no? Era el que había Sí. predicho, predicho, anunciado, digamos, la fecha de su muerte. Cuenta un poco por qué. Bueno, exacto. En este caso, Louis Guillem tenía la costumbre de anotar siempre la fecha del día siguiente. Bueno, ya dejaba puesta la fecha para el día siguiente escribir lo que tocara ese día. Claro, No sabemos si eso era también una superstición para garantizarse un día más de vida, sobre todo cuando ya estaba enfermo e ingresó en el hospital. En cualquier caso, sin darse cuenta, había escrito la fecha de su muerte, porque llegó un momento en que esa nota no se completó. Quedó la fecha, un claro. 25 de diciembre del 72, pero no se completó y quedó esa nota siempre postergada. Pero entonces, o sea, ¿qué es lo que diferencia realmente a un escritor de un cuadernista? O sea, ¿en qué puntos destacarías tú la diferencia entre uno y otro? Bueno, hay cuadernistas puros que no salen del cuaderno. Yo no sé si algún día seré algo más que un cuadernista. En este caso ahora también Bueno, estoy, ahora sí, claro. Ahora eres claro. un escritor de un libro de una editorial rara y un libro raro, pero es un libro, a fin de cuentas, claro. Claro, claro, claro. Pero sí, hay cuadernistas puros, hay muchos cuadernistas puros, ahí se mencionan unos cuantos, pero también el cuaderno, también hay cuadernistas que están de paso y también hay cuadernistas que le sacan mucho partido al cuaderno para luego crear obras maravillosas. Esto lo hemos visto en Kafka. El diario de Kafka es una obra en sí misma. El diario de Kafka quizás sea lo mejor de Kafka. De hecho, la mayor parte de los bocetos de Kafka están allí, se sacan de allí. Y hay muchos ejemplos. Por tanto, una cosa no quita, no excluye la otra. Se puede ser un escritor que publica, que crea obra y también un cuadernista prácticamente puro. Claro, pero esa estaba la idea bonita de Josep Pla de volver al cuaderno como para volver a la literatura auténtica, ¿no? Que me ha parecido como muy curioso. O sea, el cuaderno eres más, es como si no fueras comercial, digamos, ¿no? Es como si no estuvieras pensando en editar, simplemente estamos pensando en la literatura en sí. Claro, eso es lo grande, yo creo, de la escritura cuadernística, que cuando se publica tiene una naturaleza diferente a la del texto que ha sido producido con vistas a la publicación. Aunque se publique y luego incluso se edite, su propia naturaleza, su esencia es diferente. Eso hace que tenga una viveza diferente a la de un texto producido para contar una historia o o en general para ser publicado. Claro. Oye, Emily Dickinson, el cuaderno que nunca se acaba. Cuéntanos Eso es. el cuaderno que aparece en el cuadro, incluso con su cuaderno. Correcto, correcto. Bueno, aquí se plantean dos cosas. Primero, que la obra de Emily Dickinson es un manojo de papeles sueltos, muchas veces cosidos por ella misma. ¿Verdad? Y por otro lado, la idea de que toda su obra, esa obra que a veces cosía por su cuenta, esos papeles sueltos que son los poemas que hoy conocemos, en realidad es una extensión de su herbario, de un herbario que es una obra anterior a toda su escritura, ¿no? La obra poética de Dickinson como una extensión de un proyecto todavía mucho más puro, que es el de la recopilación de fragmentos vegetales del entorno de la residencia familiar. Entonces saltas al diario íntimo, que ahí sí que dices, el diario íntimo, a ver, muchas veces el diario íntimo se escribe en un cuaderno, pero no es condición sine qua non, digamos, ¿no? El diario Claro. puede ser escrito en otros sitios, pero sí que hay, bueno, tú escribes algunos aquí que son escritos en cuadernos, como el de Luis XVI, que es el de Luis XIV, que es muy divertido este. Sí. No sé si quieres contar tú la anécdota. Bueno, fue un rey que prácticamente en sus cuadernos se encuentran principalmente dos palabras, ciervo y nada. Cuando no hay ciervos, lo que hay es nada. Y si no hay nada, hay ciervos porque prácticamente se pasó la vida cazando hasta que llega la revolución. Y bueno, pues esto hace que su vida cambie radicalmente, como todos sabemos. Pero es Claro. que la última anotación sigue siendo nada. O sea que realmente es de una coherencia brutal. Sus cuadernos son de una coherencia apabullante, hasta el cadalso. Y bueno, que luego está claro el gran temor de los diarios, porque en un diario siempre está el miedo de que sea leído,
¿no? Digamos, entonces Claro. el diario, siempre se ha hablado de que los diarios nunca son realmente íntimos y nunca son realmente sinceros. Y tú pones el ejemplo de algunas personas que han intentado ocultar incluso sus textos y hablas de Beatrix Potter. Correcto, Beatrix Potter, que luego fue una afamada escritora de literatura infantil, escribió un diario prácticamente usando técnicas de criptográficas. Encriptaba sus cuadernos con un alfabeto que inventó ella misma. Luego se arrepintió y a veces mencionaba esos cuadernos de apretada caligrafía incomprensible y de otro planeta, hasta que una familiar, una pariente, se interesó por ellos. Lo que pasa es que aquello era impenetrable, pero Claro. había un friki de su obra, un rico millonario ocioso de la obra de Potter, que se encargó de intentar decodificar todo eso hasta que lo consiguió. Y lo consiguió, y aquí volvemos a Luis XVI, gracias a la ejecución de Luis XVI, porque realmente la palabra execution fue la que sirvió como piedra roseta para luego desentrañar todo el alfabeto. Claro, con las fechas de la muerte de Luis XVI, ya ahí dentro estaba la palabra execution y a Claro. partir de ahí pues empezaron a despejarse las demás letras. Luego Claro. también quedaba el poder leer la propia caligrafía apretadísima de la autora. Claro. Sí, sí. Oye, y luego están los diarios del cine, que ahí tú tienes mucho interés. Hemos hablado antes de la fotografía estenopeica, Correcto. bueno, cuéntanos un poco de los diarios del cine, cómo son los diarios de los cineastas. Hay de todo, hay de todo. Están los diarios puros y duros, como por ejemplo los de David Perloff, que ahí no aparecen mencionados, pero son diarios fílmicos. Pero en el caso de Mecas es diferente, porque en el caso de Mecas ya no son tanto diarios como cuadernos. Lo que pasa es que Mecas los llama diarios. Vale. Pero en el caso de Mecas cabe cualquier cosa, cualquier impresión, cualquier instante. Cabe la música, también entra en juego ahí. Lo mismo ves a Mecas tocando el acordeón, cantando una canción lituana improvisada, que luego aparece un plano de una flor en primerísimo plano, luego una arboleda, luego una escena familiar, luego un encuentro con Warhol o una preparación de una grabación de Lennon, porque sabes que Mecas también se codeaba con la gente de Fluxus y la gente del underground neoyorquino. Claro, ahí sí que hablamos de un cuaderno, porque entran muchos materiales diferentes en justaposición. Claro. Oye, vamos a decirle a los posibles espectadores cómo elegir un buen cuaderno. No sé si tienes algunas normas del buen cuaderno. No sé, ¿cómo recomendarías el buen cuaderno para elegirlo? Tiene que ser cómodo, tiene que tener un papel que no sea especialmente poroso, ¿Vale? para que la caligrafía no acabe siendo... El contorno de la caligrafía no se pierda en ramificaciones, tampoco demasiado duro, tampoco un papel demasiado duro, para que no sea áspero. Porque tú piensas en estilográfica siempre, ¿o no? Pilot, por ejemplo, un pilot. Yo utilizo siempre un pilot. Vale. Y en este caso, pues, un papel ahuesado me parece mucho más cálido que un papel frío blanco. Vale. Un papel que esté hecho, un cuaderno que esté hecho a mano. Hay un montón de gente haciendo cuadernos maravillosos a mano. Pero también hay cuadernos hechos industrialmente que están muy bien. En cualquier caso, tiene que ser un objeto que vayas a utilizar exclusivamente y que vayas a terminar, que vayas a usar, a empezar y terminar. Vale. Y que tenga un nombre. Ha de tener un nombre porque cada cuaderno es un proyecto. Tiene un nombre y lo empiezas y lo acabas. Y lo que surge ahí dentro es un mundo. Es un mundo. Claro, porque es verdad que muchos, yo he usado libretas más que cuadernos, o sea, siempre pequeñas, como te he dicho, pero es verdad que siempre he tenido muchas que se han quedado a medias y nunca sabes bien cómo reciclar una libreta, porque claro, le puedes dar la vuelta y empezar por el otro lado, digamos, para dar. Puedes arrancar las páginas, pero si arrancas unas páginas de un cuaderno ya algo está mal. Algo está mal. Claro, algo está mal. Entonces, y luego si no, puedes simplemente abandonarlo con las 4 o 5 páginas que llegaste a escribir de lo que fuera y tal. Entonces, los cuadernos que se quedan ahí a medias son como muy incómodos, además, porque no sabes qué hacer. No sabes si tirarlos o no sabes qué hacer con ellos. Claro, sí. Tampoco vas a transcribirlos en otro sitio porque tampoco te merece la pena el esfuerzo. Claro, si coges un cuaderno, le pones un nombre y te propones empezarlo y acabarlo, tiene que ser un proyecto en sí mismo, un proyecto de observación, de contemplación, de trabajar
tu tiempo de otra manera, ¿no? A partir de ahí vas a crear un material que a lo mejor, con el que a lo mejor no contabas. Otra cosa importante es, si tienes un cuaderno de este tipo, con un nombre y que es un proyecto en sí mismo, no apuntes un número de teléfono en él de tu un familiar o de un proveedor o de lo que sea. No, no pongas ahí una lista de la compra, tampoco. No pongas ahí el nombre de una empresa que te hace falta, que te tiene que cambiar la persiana. No. Eso es para una libreta pequeñita o para lo que sea. Pero el cuaderno ha de tener únicamente un texto en progreso, una escritura en progreso. Nada de ocasional, a menos que te dé por hacer una tirada de lichín y poner ahí el hexagrama que te ha salido y con el texto que aparece en él. ¿Vale? Bien, me parece bien. Pero algo que entre dentro del flujo. Bueno, Carmen Mantingaite tenía lo que ella llamaba los cuadernos para todo, que eran unos cuadernos que usaba para todo, porque es verdad que, por ejemplo, los periodistas como yo tenemos nuestras libretas siempre de periodistas que vamos actuando, pero de vez en cuando estás escribiendo otra cosa o lo que sea, y claro, te planteas, ¿qué hago? ¿Llevo 2 libretas encima? Que eso es un coñazo. ¿Sabes? ¿O qué hago? ¿Le doy la vuelta y escribo por el otro lado lo que tiene un corte más literario, lo que sea? Claro. O tal. Y al final, Carmen Martín Gaite optó por mezclarlo todo, que decía ella que no había por qué separarlo, que no pasaba nada si estaba precisamente lo que tú dices, si estaba la lista de la compra con un pequeño relato o un microcuento que escribía, que no pasaba nada en el foto, ¿no? Y no sé, son formas de verlo. Bueno, de hecho, ese es el origen de los cuadernos. El origen de los cuadernos era el de los libros de cuentas. Allá por el siglo XIV, cuando la burguesía comercial empezó a anotar no solamente las cuentas, sino también en el margen eventos familiares y alguna que otra impresión emocional sobre esos eventos, ahí nació el cuaderno, ahí nació el diario. Entonces, en el fondo, el origen del cuaderno sí que es bastante impuro. Mezcla Claro. cifras, cuentas con experiencias. O sea que, bueno, por ahí estaría más que justificado. Vale. Oye, Cristóbal, tampoco vamos a desmenuzar el libro, que claro, la gente también tiene que leerlo y tiene que encontrarse sus sorpresas en su interior. Pero bueno, desde aquí recomendamos mucho cuadernística, además que no sé si es una palabra que te has inventado tú. Sí, bueno, sí, es un neologismo realmente, pero no sé si se usaba antes, no lo sé, no lo sé. Yo, bueno, no lo sé, esto tú eres el experto, pero de un principio parece que te has inventado una palabra que me parece muy buena. El arte de los cuadernos es la cuadernística, lógicamente. Y bueno, este pequeño libro, que de hecho, si no me equivoco, sale hoy día 13 o salió ayer día 12. Correcto. Creo que, bueno, estos días está llegando a las librerías hoy mismo o ayer o así. Y que, bueno, es un libro como esos libros para bibliófilos prácticamente o cuadernófilos, ¿no? En este caso, pero que son estos pequeños libros, pequeñas joyitas narrativas bueno, que pueden darle como un toque de luz a nuestras bibliotecas. Así que nada, Cristóbal, te agradecemos mucho que has estado con nosotros y bueno, esperamos que hayamos incitado a muchos espectadores a practicar el arte noble de los cuadernos. Perfecto, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Cristóbal. Hasta luego.